Hermanos, Dios les bendiga. Estamos de nuevo para ver otro estudio más de los dones espirituales. Y en esta ocasión vamos a continuar con el uso, con las características del uso del don de enseñanza. Pero esta vez van a ser las características espirituales o en el espíritu positivas, ¿verdad? Del que tiene el don de enseñanza. Ojalá se pueda identificar con algunas de estas. En el don de enseñanza, recuerden que el personaje de la escritura más representativo pues es Lucas, con este don de enseñanza. Les leo las nueve características del uso del don de enseñanza en el espíritu, y luego vamos a ir una por una ampliándolas y hablando sobre ellas. Ok, número 1, necesidad de validar información. Necesidad de validar información. Número 2, verificación de maestros. Número 3, confiar en fuentes establecidas. Número 4, presentar la verdad sistemáticamente. Número 5, hacer acopio de muchos datos. Número 6, requiere minuciosidad. Número 7, incomodidad con verdad subjetiva. Número 8, perseverancia con maestros aceptados. Y 9, última, aclarar malos entendidos. Entonces esas son las 9 características del uso del don de enseñanza. Recuerde que estas se complementan, ¿verdad? Se amplían con las características negativas que vimos la semana pasada, y juntando las dos, pues si tiene la mayoría de ellas, se identifica usted con la mayoría, tanto negativas como positivas, entonces muy probablemente pues usted tiene el don de enseñanza, pero eso lo va a revelar en la prueba que haremos al final del estudio de todos estos dones. Entonces vamos a proceder a ver cada uno de los encabezados que les leí y ampliarlos, ¿verdad?, uno por uno. La característica número 1, positiva, dice necesidad de validar información. Y dice así: al escuchar el maestro declaraciones importantes, sean dadas privadamente o en público, deseará verificar dicha información. Su motivación es confirmar que dichas declaraciones sean verdaderas y precisas y tengan así la suficiente autoridad de traer libertad espiritual. ¿Sí? No solamente el maestro escucha y luego lo va y lo repite, sino escucha una verdad, escucha un argumento, luego va y lo investiga por su cuenta y busca información y todo, y una vez que verifica que eso es verdad, entonces ya lo puede él divulgar. Por ejemplo, Lucas escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, a Teófilo, y para un fin específico. Dice en el capítulo 1, verso 4, lo siguiente, se los leo. Dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Lucas se tomó el tiempo de investigar primero toda esa verdad y luego ya la escribe, ¿verdad?, y se la dedica a Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Necesidad de validar información. Segunda característica positiva es verificación de maestros. Y dice así: el maestro estará muy alerta a falsos maestros. Querrá conocer sus antecedentes de cualquier maestro antes de escucharles, ¿verdad? Asumirá a sí mismo que otros querrán saber su capacitación, así que tenderá a proporcionarles esa información antes de hablar. Entonces si un maestro va a enseñar, él quiere saber, ¿verdad?, cuáles son sus credenciales, de dónde vino, de dónde estudió, en qué escuela y esas cosas.
Y él asume también cuando él lo invita en algún lugar y dar una plática, lo que sea, que la gente pues quiere saber también sus credenciales, entonces primeramente se presenta y dice, ¿verdad? Tengo una maestría en tal cosa, o tengo una bachillerato en teología, o tengo esto, lo otro, no para alardear, sino para que la gente pues sepa, ¿verdad?, su trasfondo, de dónde viene y que tiene la capacitación. Por ejemplo, Lucas inicia su evangelio con la afirmación de que era un testigo ocular, que él había visto, y de que en el verso 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Él está diciendo, yo lo investigué con diligencia desde su origen. Esas son mis credenciales, es mi presentación, y entonces ahora escribe. Verificación entonces de maestros. Característica positiva número 3. Confiar en fuentes establecidas. Confiar en fuentes establecidas. Dice así este punto, un maestro siente la necesidad de remontarse a fuentes primarias para validar la verdad. Usará asimismo obras aceptadas de autoridades reconocidas. ¿Sí? Entonces se busca fuentes fidedignas, primarias, para validar la verdad que va a hablar. Y va también a usar, ¿verdad?, no cualquier escrito, sino obras o escritos de otras personas, ¿verdad?, que hayan escrito, que sean autoridades reconocidas. Por ejemplo, Lucas felicitó a los de Berea por confirmar las declaraciones de Pablo, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento. Dice allá en Hechos capítulo 17, en el verso 11, dice, y Lucas pues escribió también el libro de los Hechos, ¿no? Y dice en el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y luego dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ahí Lucas felicita a los de Berea porque ¿verdad?, se aseguran, van a las fuentes confiables del Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba predicando era verdad o no. Lucas también hace referencia en su evangelio, ¿verdad?, a los otros evangelios y al Antiguo Testamento, o sea, se basa en autoridades reconocidas. Entonces, confiar en fuentes establecidas o reconocidas. Perdón. Número 4, característica positiva, es presentar la verdad sistemáticamente. Presentar la verdad sistemáticamente. Dice así, los maestros se sienten más confortables cuando los materiales se enseñan en una secuencia ordenada. El maestro desea conocer los eventos en el orden en que estos ocurrieron, ¿verdad? No un desorden de si nos ordena, esto primero, esto segundo, esto tercero, va ordenándolo así, o cómo sucedieron las cosas, ¿no?, desde el principio. Entonces Lucas enfatiza la estructura cronológica de su evangelio, cuando explica, ¿verdad?, que su forma de escribir había sido en el verso 3 otra vez. De Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y luego dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, escribírtelas por orden. ¿Verdad? Entonces presenta la verdad sistemáticamente un maestro. Número 5, característica positiva, es hacer acopio de muchos datos. ¿Sí? Aquellos con el don de enseñanza de maestro frecuentemente obtienen mayor deleite en investigar datos que en enseñarlos. ¿Verdad? Se gozan en la investigación, en buscar acá y allá.
Cuando hablan o cuando escriben, pues se sienten constreñidos a proporcionar la mayor cantidad de datos. ¿Verdad? Como decíamos desde el principio, no van diciendo cómo llegaron a tal conclusión, todos los datos que recopilaron, porque para ellos fue un entusiasmo. El Evangelio de Lucas pues es el más extenso de los otros evangelios. Incluye información que los otros evangelios dejan de lado, ¿verdad? Y enfatiza la integridad de su relato también. Allá en el libro de los Hechos, que lo escribió Lucas también, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Verdad? O sea, todas las cosas desde el principio, cronológicamente como vimos, y luego continúa en el libro de los Hechos en una forma ordenada. Entonces un maestro hace acopio de muchos datos y los quiere dar a conocer. Característica número 6, positiva. Dice, requiere minuciosidad. Un maestro goza en dar detalles que otros no han notado o no han mencionado. ¿Verdad? Lucas, por ejemplo, proporciona descripciones precisas de eventos, de conversaciones, de circunstancias y de condiciones físicas. Él proporciona más nombres, títulos, ciudades, fechas, eventos y entornos que cualquier otro escritor de los evangelios. Entonces es muy minucioso. Detalles, ¿verdad?, que otros pasan por alto. Él dice, ¿verdad?, se sentía así, era así, o qué oficio tenía, o todos esos detalles que requieren minuciosidad, y lo encontramos pues en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos. Número 7, la característica positiva del maestro número 7 sería incomodidad con verdad subjetiva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Les leo, dice: a un maestro le interesa que la verdad sea presentada en forma equilibrada. Reconoce el peligro de usar la experiencia personal como fundamento de la verdad. ¿Sí? Eso sería subjetivo, porque las experiencias y las emociones de una persona pues son diferentes a otra, y no podemos establecer una verdad por lo que una persona sintió, ¿verdad? Entonces esa sería verdad subjetiva. Entonces él reconoce el peligro de usar esa experiencia personal o cualquier experiencia personal como un fundamento para la verdad. El maestro desea ir de la escritura a la experiencia, y no al contrario, no de la experiencia a la escritura, ¿sí? Un maestro suele permanecer en silencio hasta que la información ha sido escuchada, observada y verificada. Y entonces, ya que la escucha, la observa, la verifica, entonces habla, pero no antes. El silencio de Lucas es conspicuo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, porque ninguno de sus pensamientos está registrado, ¿verdad? Él no dice yo pienso, yo creo, sino los hechos como sucedieron, ¿no? La escritura, la información como sucedió, no la experiencia, no lo que él piensa de una experiencia, sino lo que dice o lo que él investigó. Entonces se siente incómodo con verdad subjetiva cuando dice, no, pues que a mí me pasó y por eso, no, la Biblia dice tal cosa, y de ahí derivamos todas las demás enseñanzas. Bien, número 8, que sería la penúltima característica positiva del don de maestro. Número 8 es perseverancia con maestros aceptados. ¿Qué quiere decir? Les leo. Un maestro tiende a ser leal a su mentor o escuela mientras la verdad permanezca.
¿verdad? Y hace lo necesario para promover dicha verdad. O sea, si él tiene alguien que le enseñó, ¿verdad? Esa persona, ese maestro va a ser leal a las enseñanzas de ese maestro de por vida, mientras esa persona se mantenga en la verdad, ¿verdad? O su escuela, ¿verdad? Mi escuela me enseñó tal cosa, y se siente orgullo y siente lealtad hacia esa escuela porque de ahí derivó sus conocimientos, ¿verdad? Mientras esa escuela se permanezca leal por la verdad, entonces es leal a ella. Por ejemplo, Lucas demostró una lealtad sorprendente hacia Pablo y hacia el mensaje de Pablo aún en la prisión, ¿verdad? Aún después de que otros habían abandonado a Pablo. Dice allá en 2 de Timoteo 4:11, Pablo escribiendo, dice en el verso 11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Él le está escribiendo a Timoteo, pero le verifica y le dice, nada más Lucas está conmigo. Lucas fue una siervo leal a Pablo porque Pablo se mantenía pues en la verdad. Entonces es una perseverancia o lealtad, podríamos decir, con maestros íntegros o maestros aceptados. Y la novena característica última sería aclarar malos entendidos. Dice este punto lo siguiente: si un maestro descubre que sus datos son falsos, ¿verdad? No solo no aceptará la conclusión del asunto, sino querrá retroceder paso por paso en su investigación para determinar en qué punto se desvió, ¿verdad? Él llega a una conclusión de algo, dice, pues por todo esto que he investigado, es esto, y luego se da cuenta y dice, no, me equivoqué en algo, ¿verdad? No puede ser esta conclusión. Y no solamente dice no la puedo aceptar y ya, ¿no? Y se olvida, no, retrocede y va a ver cómo empecé, que investigue, aquí pasó esto, aquí sucedió esto otro, aquí sucedió, paso a paso para determinar en qué punto cometió el error y se desvió, y lo encuentra. Ahora, ¿qué de significativo tiene eso? Bueno, él va a tender a usar ese mismo procedimiento al ayudar a otros que se hayan desviado de la verdad, ¿verdad? Creíste esto, por esto te desviaste, entonces hay que retroceder, hay que corregir ese pensamiento, corregir esa enseñanza, corregir esa forma de pensar, para que entonces, ¿verdad? No te desvíes de la verdad. Entonces tenemos esa característica del don esas características, positivas del don de enseñanza, un don que es pues muy apreciado, muy necesario en la iglesia, en las cosas de Dios, porque ciertamente necesitamos aprender, ¿verdad? Aprender lo más que podamos de la palabra de Dios. Entonces, ojalá usted tenga, ¿verdad? Se identifique con ese don. Es un don muy hermoso, ¿verdad? Poder tenerlo. Ahora recuerde que Dios da como Él quiso. No es algo que uno va a obtener, ¿verdad? O lo puedo no querer, pero no es fácil obtenerlo si no lo tiene. Pero para algunos les es fácil porque Dios se los dio, el don de enseñanza. Entonces examine otra vez las características negativas, júntelas con estas positivas y vea, ¿verdad? Si hay un gran número, una mayoría, que usted se puede identificar con esto, entonces probablemente tenga el don de enseñanza. O quizá usted diga, no, pues no me identifico con 2, con 3, ¿verdad? Pero de las 18 que vimos, pues no me identifico mucho. Entonces no se desanime porque va a encontrar, ¿verdad?, cuál es su don. Y el don que usted tenga, ¿verdad?, Dios quiere usarlo
con ese don. Muy bien, entonces terminamos temprano, unos 20, 23 minutos, 25 minutos más o menos de clase, y vamos a ver el siguiente. Les voy a decir cuál va a ser el siguiente la otra semana. Va a ser el don de exhortar, el don de exhortar, ¿verdad? Vamos a verlo en sus características negativas, el don de exhortar, y luego la otra lección, las características positivas. Entonces hasta aquí la lección. Dios me los bendiga, que estén bien, y pues nos vemos la próxima semana en el estudio del don de exhortar. Dios los bendiga. Bye.